Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este vivo. Bienvenidos a este vivo de martes, si mal no lo digo, es martes. Si no, bueno, alguno me corrige. Hoy vamos a estar haciendo un poco predicciones mundiales en vista de la luna llena, ¿sí? Luna llena que tuvimos ayer. Pero bueno, ya saben que un poco los periodos de luna llena son, luna nueva, luna llena, son periodos que se abren de 6 meses, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco de cara a lo que viene, ¿no? Cuáles van a ser los temas que se inauguran con este cierre de ciclo, ¿sí? Y vamos a estar hablando un poco de predicciones a nivel mundial y también vamos a estar haciendo una reflexión sobre esta lunación y cómo le cae a la República Argentina en este momento y en este tiempo tan crucial, ¿no es cierto? Así que bueno, mis amores, desde ya te doy la bienvenida. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto para todos ustedes, mis amores, que me bancan siempre, gracias totales por estar. Quería también contarles que estamos con un montón de promociones para lo que es fin de año y Navidad. Entonces, te invito a que te pegues una vuelta por la página web, ¿sí? Hay cupones de descuentos, promociones, algunos servicios que están con el 50% de descuento, como ser el gran tablero, y también hay cupones que son del 20% de descuento en todos los servicios y en todos los cursos que están disponibles en este momento en la página web. Así que no te lo pierdas, ¿sí? Si no encontrás el cupón, porque por ahí no estás inscripto en la cadena de mails, déjanos un mensaje para que te mandemos el código, pero si mal no lo digo, el código del cupón es Navidad. ¿Sí? Si mal no lo estoy diciendo, el código del cupón es Navidad. Entonces vos una vez que haces un poco la compra y que cuando te pide el cupón de descuento, pones Navidad y vas a tener un 20%, ¿sí? Así que no se lo pierdan, va a estar disponible hasta el 9 de diciembre, ¿está? Bueno, bienvenidos todos los que van llegando, ¿cómo están? Mis amores, ¿quién se está tomando un mate conmigo, obvio? Bueno, ahora les voy a compartir pantalla, porque mágica energía que yo me acabo de dar cuenta que en el YouTube puedo compartirte pantalla. Y vos dirás, ¿cómo, Caro? ¿Recién te das cuenta? Sí. Por ahí es algo que lo podía hacer hace un montón, pero tipo no me había dado cuenta. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan mis amores? ¿Cómo los viene tratando este calorcete hermoso? Calorcete divino. Un poco yo les había dicho, el calor va a venir cuando llegue la temporada de Sagitario. Así que, mis amores, y decirles, especialmente en Argentina, ¿sí? Especialmente en Argentina. Ahora después cuando te comparta la carta de esta lunación para la Argentina te lo muestro mejor, pero un poco esta cuestión de cuando Marte, vamos a seguir a Marte en este tiempo, ¿sí? Es muy importante que sigamos a Marte, astrológicamente hablando. Cuando Marte ingrese en el signo de Capricornio, les digo, se va a venir ola de calor, les digo, tierra agrietada, prepárense Argentina, porque nos toca la casa 4, que es un poco, ¿no es cierto? Los lugares, la tierra, ¿no? Misma de la República. Entonces, cuando Marte entre en Capricornio, va a ser una ola de calor que ni te cuento, ¿está bien? Y estamos ahí como ahí nomás. No tengo la fecha exacta, la verdad, pero estamos ahí nomás. Bueno, ¿cómo están? Dice. Eh, bien. Bueno, ya vieron que estamos en Argentina, por lo menos con nuestro piquete de cada día, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver un poco, ¿no? A mí me pasa como que hay veces que ya, ¿no? Cuando pones un poco el noticiero, lo que sea, y ves los piquetes, la marcha, el corte, el coso, yo un momento que decís, no se hartan, no se hartan, no se hartan, Dios mío. Eh, en vísperas saqué un poco ¿quién te dice todas estas cosas terminen, no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, dice, miren, ahí con una humedad tremenda. Y sí, con este calor, chicos. Sí, chicos, va a venir un calor que ni les cuento lo que va a ser. Bueno, me voy a tomar un minuto para saludarte. Quiero saber desde dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo. Y desde ya les agradezco a todos los likes, te agradezco que compartas este vivo para que seamos más personas y la información llegue a más gente. Vamos a ver, dice,
Mi vida, Mónica, bienvenida. La primera vez que estás en vivo. Tus predicciones. Ay, mi vida, sí, Cuba. Tengo que mirar Cuba en algún momento, chicos, sí. Gracias, mis amores. Desde Carlos Paz, desde Cava, me dicen ahí. Bienvenidos desde Chile, mis amores, los amo, Chile. Hurlingham, Temperley, de Cataluña, mi vida. Dice, sí, nos hartan. De Olavarría, de Rosario. Bueno, lo de Chile es todo un tema, ¿no? El apruebo, el rechazo, ¿no? Hay toda una dirección muy fuerte para Chile con cuestiones más de derecha, diría yo, o más de inclinarse hacia lo conservador. Pero bueno, hice un video hace un tiempito con Estrella Intuitiva, Tarot, donde analizamos un poco la astrología para estos meses que van a tener esa situación del apruebo o el rechazo. Em, lo que sí que era como muy intempestivo, que sea cual fuera el resultado, iba a haber como una especie de situación ahí de alta tensión. Entonces, un poco, no tengo yo en conocimiento los términos de la nueva constitución. Tengo entendido que tienen un poco más de línea más conservadora, no tan de izquierda. Eso nos podría indicar de que podría aprobarse, pero no sé, ahí está como muy, sí que hay una cuestión como de lo conservador, ¿no? De lo conservador muy fuerte, muy marcada. Entonces, bueno, eso nos puede hablar tanto de que salga el rechazo y finalmente no se acepte, como de que este nuevo escrito esté un poco más conservador, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes tendrán ahí los lineamientos de cómo viene la mano, ¿no? El único problema es que esa constitución tiene hecho un pacto detrás. Entonces hay algo como de, ¿no? Esto yo se lo dije a Chile hace un año, de que no importaba si realmente aprobaban o rechazaban, porque iban a insistir porque hay algo atrás, ¿no? Entonces, en la medida en la que no se haga el cambio, se va a complicar el asunto, ¿no? Especialmente para Gabriel, ¿no? Bueno, dice, mis amores, desde Córdoba, la nueva es comunista. Ah, bueno. Dice General Rodríguez. Bien. Desde Latinoamérica dice los zurdos. Sí, y sí. Y sí. Villa Gesell, mis amores, los amo. Bien. Bueno, te voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a mirar un poquito. Les recomiendo a todos mis hermanos chilenos que vayan a ver todos los videos que vengo haciendo de Chile. Hice hace poco uno para Gabriel, ¿sí? Y vamos a ver un poco lo de Cuba también, sí, les prometo, mis amores. Prometo. Tengo en lista de espera Francia, Italia, tengo en lista de espera un montón de lugares. España, que les debo la revolución solar. No me olvido, no me olvido, no me olvido. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver cómo me va con este asunto. Ustedes me dicen si ven bien. Esperen que quiero, porque yo no sé por qué. Esperen, ¿eh? A ver si abro esta. Ténganme un minuto de paciencia, a ver si les puedo compartir esta luna. Sí, espérenme, espérenme. Ok. Espérenme a ver si me la abre y te la puedo compartir. Compartir. Bueno, ustedes me dicen ahí si se ve. Se ve la carta en pantalla. Me decís si me ves bien, si me escuchás bien. No sé cómo moverme a mí, quedo como chiquitita ahí abajo, pero bueno. Ustedes me dicen. A ver, dice. Mi vida. Bueno, vamos a hacer algún tablero de Vicky Villarroel. Ya hice igual alguna información sobre ella, pero. Bueno, vamos a mirar un poco entonces acá la carta, ¿sí? Ustedes me dicen si ven el cursor también. Ponele ahí donde te estoy marcando Marte Sol. ¿Ven el cursor?
mi vida. Bienvenidos todos los que están en vivo por primera vez. Ustedes me dicen si ven el cursor. Ahí me dicen que sí. Sí, se ve, bien. Bueno, tengamos en cuenta entonces, como les dije antes, una luna llena es un momento donde se cierra un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, un poco qué es, ustedes ya pueden ver en pantalla, ¿no es cierto? Como una especie de un montón de líneas rojas por todos lados y especialmente como un momento de alta tensión, ¿no es cierto? Cuando vemos tantas líneas rojas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de cuadraturas, ¿no es cierto? Hablamos de oposiciones, y ya estás viendo, ¿no es cierto?, la cantidad ahí, un cuadrado, el cuadrado del mal, ¿No es cierto? Como toda una energía bastante, bastante densa. Y esto es un poco, al cerrarse el capítulo que se inició en la luna nueva de Géminis, ahora va a comenzar este periodo, ¿no? Y es un poco un momento, yo siento, de alta tensión para el mundo, ¿sí? En principio, les voy a estar contando un poco a nivel mundial. Luego vamos a estar haciendo una ampliación para Argentina. Entonces, tengamos en cuenta que vamos a ver muchos temas, donde fíjense quién está gobernando un poco el ascendente, la casa uno, ¿no es cierto? Plutón, ¿no? Ya sabemos, Pluti tiene esta energía de transformar. Entonces, estamos en un pleno proceso de transformación de las estructuras de poder del mundo, ¿no? Y de las identidades, especialmente de los pueblos, de las naciones y de los países y de sus representantes, ¿no es cierto? Y en este momento, con Plutón ahí, lo que podemos ver es que está haciendo eh, una inconjunción, ¿no es cierto? Un poco con, eh, podríamos decir, perdón, un trígono, ¿no? A la Luna. Yo lo que veo con esto es un poco una energía bastante fuerte, ¿no? De, a ver, la transformación que va a suceder va a impactar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el nivel sociocultural de los pueblos, ¿no es cierto? Con los niveles de educación, o sea, es la batalla cultural. Un poco hemos hablado mucho de esto, pero siento que la batalla cultural no es solamente algo que vamos a ver en la Argentina, sino que es algo que comienza en el mundo, ¿no? Porque el mundo está empezando a tomar una identidad, ¿no es cierto?, más Saturno, ¿no es cierto? Para algunos, Saturno considerado como estructuras más de derecha, más conservadores, ¿sí? Y está empezando a haber como un gran giro, ¿no es cierto?, donde lo que se va a implementar o lo que va a empezar a regir es esto, ¿no? Ideas más conservadoras, ideas más de derecha, ideas más de poner orden dentro del caos, ¿no es cierto? Y eso es algo que lo vamos a empezar a ver en todas partes, ¿sí? Ya se está manifestando en un montón de elecciones que están sucediendo alrededor del mundo. Fíjense, el otro día en Países Bajos, creo que es en Europa también, ganó la derecha, algo que no se esperaba, y que además esta agrupación está con esta cuestión de que una de sus ideas principales es salir de la Unión Europea, cosa de la que también te vengo hablando hace mucho tiempo, esta cuestión de que la Unión Europea se va a empezar a derrumbar, ¿no es cierto? O llegan a acuerdos nuevos y se refunda con otra, tal vez con otras, no sé, con otras estructuras o fundamentos, o realmente me parece que va a haber una gran crisis con la Unión Europea, cómo está constituida y los países que la constituyen en este momento, ¿no es cierto? Entonces, un poco como digo, vamos a estar viendo toda esta energía, ¿no? De un gran proceso de cambio en las estructuras de gobierno, de depuración de los sistemas, ¿sí? Y me parece que hay algo como de, al trabajar conjunto a la luna, en un punto, en el sentido de que se están acoplando y se dan la mano, yo siento que hay mucha energía también como de los pueblos que se cansaron de sistemas tal vez caóticos, que se van inclinando a la pérdida de ciertos valores, ¿no es cierto?, conservadores, si se quiere. Pero bueno, es una batalla ideológica. Esto tengamos en cuenta que el capítulo que se inicia
y por arrastre va a ir avanzando, es un poco la batalla ideológica, la batalla cultural, la batalla por los valores, ¿no? De quiénes y cuáles. Esto ya es como muy una cuestión, me parece, individual o de los valores que cada uno tenga o lo que sea. Yo en eso no me voy a meter, pero sí siento que vamos a una confrontación directa en cuanto a las ideologías, ¿no es cierto? Y esto es re importante que lo tengamos en cuenta también con la energía de Sol, Marte en Sagitario, ¿no es cierto? Ya tengamos en cuenta que Sagitario es un poco regente de la casa 9 y la casa 9 tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con, ¿no es cierto?, las cartas magnas, ¿no es cierto?, o sea, los cambios de constitución y de leyes en general, ¿no? Tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿sí? Tiene que ver con todas las situaciones de migración, inmigrantes y demás, ¿no es cierto? Entonces ya Marte con el Sol lo que te está diciendo es que se viene un tema bastante denso, eh, y especialmente porque el Sol son los líderes en astrología mundana, conectados con Marte, líderes que yo siento se van a poner bastante marciales a la hora de querer un poco defender el campito, ¿no? Y en esto es algo que, como te vengo explicando hace mucho tiempo, esta cuestión de los países que van a empezar a querer cuidar su propio mundillo interno, ¿no? En vista de las crisis que se avecinan para los próximos por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, el clima se va a poner bastante marcial, lo que significa que vamos a ver mucho tema de eh, esta cosa de la amenaza constante, los enfrentamientos, las armas, ¿no? Una cosa así un poco como de, ¿no? La batalla, la guerra, la confrontación, ¿sí? De todo tipo. Y me parece que esto va a ser el gran tema en este periodo que se inicia. También siento que va a haber mucho tema de control de medios, mucho tema control de las comunicaciones, va a empezar a haber como una cuestión, por eso a mí, en un punto nosotros decimos, bueno, las ideas conservadoras de derecha, ¿no? Ojo con la extrema, ¿no? Ojo con irse al otro lado, ¿no es cierto? Es algo que el ser humano tendría que aprender en algún momento, encontrar ese punto en el medio, ¿no? Como ni de cabeza para un lado ni de cabeza para el otro, pero claramente que un poco el caos que se está generando eh, a nivel, ¿no es cierto?, de los movimientos de masas de gentes y de cuestiones que ponen, si se quiere, un poco en desorden lo que son las identidades de los pueblos, que esta es la gran crisis, ¿no? Esta es la gran crisis, la crisis de identidad de los pueblos, ¿sí? Bienvenida Elisa Carolina a miembros exclusivos de la comunidad. Entonces, como les digo, toda la situación de desborde, ¿no?, que venimos transitando, ¿no es cierto?, por diferentes cuestiones que se han dado en el mundo, no solo por cuestiones ideológicas, pero es como que se llegó a un punto de gran desorden, ¿no? Como que todo se salió de control. Entonces ahora empieza esta crisis de las identidades por pertenencia, que te las vengo contando hace tiempo ya, pero ahora siento que ahí se va a poner mano dura o mano marcial, y vos me entendés a lo que voy, para imponer un orden y una decisión o una determinación, ¿no? Eh, Como te decía, yo veo acá como con la luna van a pasar dos cosas, porque por un lado la luna va a sentir cierta opresión, porque fíjate que es una luna, la luna llena siempre va a ser una oposición al sol, ¿no? Entonces el sol los líderes y los líderes tomando las armas, ¿no? En oposición al pueblo, ¿sí? Y el pueblo en Géminis, Géminis tiene mucho que ver con las calles, tiene mucho que ver con las movilizaciones en las calles, con el reclamo público, con, no sé, ¿no? Como estas cosas, la gente que va a estar pidiendo ciertas libertades, pero especialmente Géminis, la comunicación, los medios de comunicación, el comercio, las rutas, los caminos, las carreteras, ¿no es cierto? Todo esto. Yo lo que veo es que va a haber probablemente mucho intento de controlar, ¿no? Eh, los caminos, ¿no es cierto? Va a haber mucho intento de controlar
especialmente todo lo que tenga que ver con fronteras vecinas, ¿no? Quiénes pasan por acá y quiénes no pueden pasar más, ¿no? Todas estas cosas, especialmente porque Géminis es un poco más la energía de los países vecinos, ¿no? Entonces, como digo, me parece que va a haber mucho control de las comunicaciones, mucho control de lo que se puede decir y de lo que no, mucho control de medios, también mucho como querer controlar, ¿no es cierto?, en cierta manera las movilizaciones públicas, ¿no es cierto? Y veo mucho tema de Fuerzas Armadas y mucho tema de policía y mucho tema de represión. Esto te lo tengo que decir porque represión en un sentido de que, a ver, la fuerza se va a usar para controlar y esto un poco es lo que vamos a ver, ¿no? Si bien insisto que también ese pueblo, la Luna, al estar conectada con Plutón desde la 1, nos está hablando de que hay mucha gente que va a estar a favor de cambios y transformaciones en el reseteo de los sistemas políticos y de los sistemas de administraciones públicas de los países y de las estructuras a nivel del mundo, ¿sí? Pero me parece que también el pueblo va a sentir esa opresión, ¿no? Los pueblos van a sentir esa opresión, ¿no? Em, las mareas de gentes, eso es lo que me da un poco a mí, las mareas de gentes. Puede haber control de viajes, control de traslados, ¿no es cierto? Mucho cuestión de fronteras muy controladas, muy como, ¿no? Fronteras armadas, ¿no? Mucho de estas cosas. Por otro lado, también tengamos en cuenta que en este caso, como esto queda emplazado en la casa 11 nos está hablando de muchos movimientos y disputas. Yo creo que viene un periodo como de gran caos en todo lo que va a ser eh, los senados, los congresos y los gobernadores, ¿no? En otros países, no sé si le dicen de la misma manera, pero me parece que esta cosa de los mundillos internos, ¿no? De las políticas de cada país, van a estar en una revolución, ¿no? En una batalla campal, ¿no? Las revoluciones de los senados, las revoluciones ahí como de, ¿no? Mucha cosa de yo creo, de como de guerra dentro, ¿no? Como de todos contra todos, en una cosa como muy agresiva y de conflicto, ¿sí? Un clima muy tenso, y esto lo vamos a ver en diferentes partes del mundo suceder, ¿no? O sea, en esas casas de los senados o de los congresos, que se supone tienen que llegar a acuerdos en beneficio de los pueblos, es donde el conflicto va a estar como totalmente desatado, ¿no? Entre unos sectores y otros, entre una ideología y otra, ¿no es cierto? Un poco la energía de Sagitario, ¿no? Como les digo, la energía de Sagitario, que es una energía de la ideología, de la filosofía, de las creencias, de la fe, de la verdad, de la justicia, de las leyes, ¿sí? Entonces acá empieza una batalla campal, ¿está bien? Por otro lado, fíjense que acá Mercurio, ¿sí? Que Mercurio es un poco las comunicaciones, las ideas, la mente, va a estar en una cuadratura con Neptuno. Neptuno que está ahí, como no, en esa, en este momento quedó como en esa cúspide de la casa 3, ¿no? Entonces, claro, Neptuno ya nos está prometiendo el caos en las calles, ¿no? Neptuno son un poco las ideas de izquierda, las ideas social populista comunista. Neptuno trae el caos, Neptuno es la conspiración, eh, es la corrupción, ¿no es cierto? Es el narco, es el descontrol, es poca claridad sobre las cosas y se está como metiendo en la casa número 3, que es la casa de las calles, ¿no? De las calles, de las comunicaciones. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión como de realmente un periodo que se va a poner caótico, ¿no? Y Neptuno entrando en la 3 me preocupa también algún tipo de, no sé, cuestión también puede ser como de bicho, ¿no? Raro, que empiece a circular por las calles.
¿no es cierto? También puede ser, ¿vos me entendés? ¿Ok? Por otro lado, fíjense que nos está quedando Quirón en la casa 3. Entonces, claro, esto yo veo acá que los líderes heridos van a impulsar mucho también el caos en las calles, ¿no? Esos líderes que quedaron heridos, ¿no? Van a estar impulsando mucho el caos y el desorden, ¿no es cierto? Y fíjense cómo Quirón está en una oposición a Venus en la 9. La casa 9, la casa de las fronteras, la casa de las leyes, de la justicia, de las relaciones internacionales, ¿no? Y fíjense cómo la herida se está oponiendo un poco a encontrar la paz, ¿no? Venus siempre tiene que ver con pacificar, con armonizar una situación. Me parece que las treguas van a durar poco. Las treguas van a durar poco. Y de vuelta tenemos un poco la sintonía del nodo sur, que yo siempre te explico, el nodo sur es cerrar un capítulo, ¿no? Y lo que se cerró es un capítulo de paz en el mundo, un capítulo de nos poníamos de acuerdo, un capítulo de encontrábamos el equilibrio, un capítulo de negociábamos pactos y tratos, eh, ¿no es cierto? El nodo sur conjunto a Venus se cierra el capítulo de paz y de armonización. Y yo creo que va a haber mucho tema de cambios o de querer impulsar cambio de leyes en todos los temas de fronteras, de migraciones, de inmigrantes, de comercialización entre países. Va a haber todo un impulso muy grande en este tiempo de hacer cambios y reformas para poder controlar todos estos temas de una manera más dura, de una manera más dura. Y vos me entendés a lo que voy. Especialmente porque siento que, como digo, ¿no? Hay una cuestión acá que quedó herida. Entonces, en esa sensación de haber quedado herida, va a buscar hacer una reforma para poder tomar mayor control de lo que hoy se siente totalmente descontrolado, ¿no? Y perjudicial para cada pueblo en su individualidad. Entonces me parece que estos son los temas, ¿no? Y un poco de estas cosas habíamos hablado con antelación en cuanto a esta cuestión de, ¿no es cierto?, esta cosa como de lo humanitario, ¿no? Y como de. Y yo en algún momento te dije, ¿no? Y se van a empezar a caer las caretas, ¿no? Las máscaras, ¿no? Como esta cuestión de que todos esos impulsos de que hay que ayudar y hay que, ¿no es cierto? Y hay que albergar a los, ¿no es cierto? A los que se están huyendo de los países en conflicto o huyendo de los desastres, ¿no? Como, pero ahora va a empezar una cosa como de no, por acá no pasa nadie más. Y se va a empezar a notar, ¿no es cierto? Esta cosa más individualista de cada nación, ¿no es cierto? Por eso vamos a una gran crisis mundial, porque la temporada de los acuerdos, de las asociaciones internacionales en defensa de, ¿no? Van a estar ahí como en un jaque mate, ¿no es cierto? Y se termina un poco ese caretaje, ¿no? Y me parece que vamos a ver mucho esta cosa de cada uno defendiendo lo suyo y queriendo imponer nuevas normas, nuevas leyes, nuevas restricciones, nuevas maneras de controlar y de poner cierto orden dentro del desorden que se ha desatado a nivel mundial. Entonces, esto siento que para mucha gente lo van a vivir como una represión, ¿no? Como una especie de. Pero nos vamos a encontrar con, como dije, mucha parte del pueblo, Luna, que se va a sentir oprimida, pero muchas partes también de esos mismos pueblos que van a estar a favor de esos cambios y de esas transformaciones. ¿Se entiende a lo que voy? Bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, ustedes me dicen un poco si se entiende a lo que voy, ¿sí?
Entonces, todo esto yo creo que va preparando un poco el terreno de lo que vamos a estar viendo probablemente más de cara al 2024, que va a ser un año de conflictos internacionales muy serios. Todo eso que vos lo veías en las películas y decías, ni a palos no va a pasar. Bueno, yo te lo digo que se viene un baile interesante. Por un lado, entre cuestiones de la naturaleza que no perdona, y la naturaleza está como en un momento, yo creo que el ecosistema nos está pasando las facturas en algún punto, y la naturaleza va a estar todavía muy alterada, ¿no? Yo ya te había hablado de la Tierra agrietándose, ¿no es cierto? Como partiéndose en dos, y ustedes ya eso lo han visto en estos periodos, todas las cosas que vienen sucediendo, ¿no? Y eso no va a parar, eso no va a parar, ¿no es cierto? Todavía tenemos ahí a un Júpiter, ¿no es cierto?, en casa 4 expandiendo mucho las cuestiones de la Tierra y un poco los conflictos, los desastres climáticos, si se quiere. Y creo que van a venir todavía más cuestiones, ¿no? De la Tierra agrietada, de la Tierra partiéndose en dos, de las erupciones, ¿no es cierto? De la Tierra saliendo del agua, ¿no? Todas estas cosas de las que tanto te vengo hablando, especialmente porque Júpiter se va a ir acercando cada vez más a Urano en la 4, y eso ya sabemos que va a traer mucho tema de tormentas perfectas, ¿no? La naturaleza va a estar como en un momento bastante fuerte y descontrolado, ¿no? Por otro lado, fíjense qué interesante, tenemos a Saturno que nos está quedando en la casa número 2, todo lo que son los sistemas económicos y financieros a nivel mundial, los recursos, ¿no? Y yo creo que Saturno nos va a poner acá una gran prueba, ¿no? Porque un poco viene esta cuestión de aprender a cuidar los recursos naturales, y Saturno, una de las maneras que elige cuando te quiere enseñar algo es restringirte. Entonces, al restringirte algo, vos empezás a valorizarlo de otra manera, ¿sí? Y me parece que es un poco esto, ¿sí? Em, y por otro lado, si hablamos de Saturno y hablamos de la casa número 2, vienen momentos de grandes recesiones en el mundo, ¿sí? De grandes crisis económicas en el mundo, donde los temas de preservar los patrimonios va a ser la gran clave. Especialmente yo siento que muchos países van a estar en una situación, Saturno, de empezar a ordenar los caos internos de las economías internas, ¿sí? Saturno va a empezar a poner ahí como un paredón, y me parece que hay muchas economías que van a tener que dedicarse, dedicarse a ordenar su caos económico interno, y especialmente este Saturno en oposición a la luna negra de la que yo te hablo siempre, en la casa número 8. La luna negra es un poco un periodo de oscuridad, es la amenaza psicológica, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con la sombra, ¿no? Como que vos todo el tiempo tenés miedo de algo, ¿no? Y al quedar en la casa 8 es la casa de las deudas de los países, de las deudas internacionales, ¿no? También la casa 8 es la casa de las muertes y los cementerios. También la casa 8 es la casa de los impuestos y los tarifazos, ¿no? Entonces a mí me parece que, como dije, dentro del orden que se va a buscar poner en las economías regionales, va a aparecer mucho el tema de aquellos países endeudados que van a estar como con una sombra amenazante, ¿no? Sobre esas deudas que tienen. Y por otro lado, me parece que va a venir un periodo, ¿no? Como de esto que digo, ¿no? De tarifazos, de impuestazos, de cuestiones como se va a buscar como, o sea, el orden puede venir también como de las restricciones. Entonces, mucho cada país va a tender a reestructurar
sus propios recursos, ¿no? Eh, en pos de organizarse económicamente de nuevo. Saturno es un poco, yo siento que es un momento económico para el mundo donde vamos a ver mucho esto de las recesiones, no sé, como que se viene un periodo, ¿no? De cierta, ¿cómo decirlo? De estancamiento, no sé cómo decirlo bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué más. Tema que me interesaba, esperen. Ah, ah, ah. Bien, entonces Saturno va a estar acá también cuadrando a la Luna, entonces yo siento que también, como dije, Saturno, esta cuestión económica va a hacer que la Luna se sienta limitada en sus capacidades, ¿no? Si se quiere, te vas a sentir limitado económicamente para hacer un montón de cosas, este sería el tema. Entonces es como algo ahí, ¿no? De la presión de toda esa estructura económica que se va a poner redensa, me parece que va a ser algo que se va a sentir, ¿no? En todas partes, ¿no? En todas partes, ¿sí? Y hay, como dije, hay una búsqueda de reorganizar los recursos, ¿no? Los recursos. No solo los recursos naturales a nivel del mundo, sino los recursos de cada país, ¿sí? También lo que acá mucho, yo creo que va a haber mucho también cierre o colapso de grandes empresas, ¿no? O de grandes conglomerados, ¿no? Económicos, bancos también, pero mucho el tema, ¿no? Como esa herida que queda acá con este Quirón en oposición a Venus, que Venus tiene tanto que ver, ¿no? Con los monopolios, los mercados, ¿no? Como, así que ahí me parece que también va a haber toda una cuestión de cierres que vamos a ver, ¿no? Y en algunos países me da la impresión de que grandes empresas o fábricas o esto que digo, como conglomerados económicos importantes, van a estar ahí como en esa plena crisis, ¿no? Entonces, un poco el tema que se abre va a ser la batalla cultural, como les dije, la crisis de las fronteras, eh, la batalla ideológica, ¿no? La batalla ideológica entre ideas conservadoras e ideas más socialcomunistas, si se quiere, es el fin de la paz y es el fin de los acuerdos, de los pactos, ¿no? Y de esos sistemas, ¿no? Que se hacían los que cuidaban y protegían a la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esto es un poco la antesala de muchas cosas que vamos a ver en el 2024. Año, les digo, ya voy a estar haciéndote una pequeña reflexión sobre, con cartas, ¿sí? Los símbolos del año 2024, ¿sí? Probablemente ya la semana que viene, que entramos en diciembre, último mes, vamos a estar haciendo ese análisis, ¿sí? Bien, ahí me dicen... no sé, lo que me preguntan de las llamaradas solares. No estoy en esos temas. Bueno, vamos a ver entonces. em, bueno, ahí me dicen lo del PAMI que le suspenden prestaciones. Bueno, chicos, ustedes tienen que acordarse de los videos que yo hice, si mal no lo digo, en febrero, marzo, para la República Argentina, especialmente cuando les hablé del ingreso de Saturno en Piscis y todo lo que iba a traer Saturno en Piscis para la Argentina. Los temas de salud, del sistema sanitario, cambios de leyes laborales, mucha restricción, el trabajador que es pobre, todas estas cosas yo te las hablé en febrero, marzo. Saturno se puso directo porque estuvo retrogradando y se puso directo hace poco, ¿no? Previo a la elección de noviembre, si mal no lo digo.
Así que el sistema sanitario, chicos, complejo. Bueno, si estás listo, vamos a empezar entonces con un poco la mirada de esta luna, pero para la Argentina. Ustedes me dicen, esperen. Ah, te voy a compartir entonces ahora. Ay, qué mágica energía poder compartirles pantalla, chicos, me muero. Me parece lo más genial del mundo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo nos queda la lunación a la República Argentina? Y dentro de poco te voy a estar compartiendo ya la revolución lunar de lo que viene para post asunción, ¿no es cierto?, del presidente electo, ¿sí? Así que prepárense porque muchos temas, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a mirar un poco cómo nos cae la luna en la República Argentina, ¿está? Ustedes me dicen si ven el cursor, ¿lo ven? Ponele, si te marco ahí Sol Marte, ¿lo ves? Mis amores, igual ahí me dicen para los que no sabemos astrología. Bueno, pero ustedes ya en este canal ya aprendiste un montón de astrología. Ya aprendiste un montón de astrología. Bien, ahí dicen que se ve. Susana de Luca me dice que se ve el cursor. Bueno, lo primero que vamos a prestar atención, chicos, ¿qué ciclo se inicia para la Argentina? Ciclo de aprox 6 meses. Fíjense qué interesante. Tenemos acá Sol-Marte. Yo quiero decirte que lamentablemente para la Argentina el periodo que se viene es un periodo muy violento, es un periodo donde vamos a ver mucho tema de policía, mucho tema de no, mucho Marte, ¿está bien? Mucho Marte, mucho fuego, mucha. Nos está quedando Sol Marte en casa 12. Yo insisto en que Javier se tiene que cuidar, porque Javier un poco va a representar al Sol, tiene a Marte, que es un poco la violencia acá, y es un poco casa 12, y la casa 12 a veces habla mucho de los complot, la conspiración, los atentados. Así que estos temas me parece que son cruciales en esta primera etapa, cruciales, cruciales. Es un tiempo de. La casa 12 tiene mucho que ver con el crimen, ¿no es cierto? Tiene que ver con. Es como es ese lugar de las miserias reveladas, ¿no? Como de. Y yo lo que creo es que vamos a ver mucho esto recontrapotenciado, ¿no? Como Marte va a activar mucho una situación bastante caótica para la Argentina en este tiempo y eh, es un periodo que recién comienza, ¿está bien? Fíjate que Marte con ese Sol en oposición a la Luna en casa 6, yo lo que siento acá es que va a haber mucha cuestión, ¿no? De una gran parte de ese pueblo que se va a oponer tanto al líder nuevo y a su accionar marcial, porque ojo que yo acá lo que veo es que el presidente que asume va a ser un presidente que va a sacar a Marte a la calle, ¿eh? Ojo, porque esto no va a ser como el periodo de Mauricio, donde le prendieron fuego el país y él se quedó mirando un poco a Saturno, ¿no es cierto? A mí me parece que acá este sol va a sacar a Marte a la calle. Ustedes entienden lo que quiero decir. Mucho de este pueblo que se va a oponer de forma directa y Luna en Géminis, las calles. Luna en Géminis.
¿ok? Y también es mucho de este pueblo que se va a oponer a esa agresión que se le va a efectuar al Sol, ¿no? Por otro lado, fíjense que nosotros vamos a tener, nos queda Mercurio en la casa número 1 en este momento, eh, y es un poco un Mercurio en un trígono al medio cielo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla este Mercurio? Sí, yo veo una energía muy Bukele, Susana. Viene Bukele ahora. Bueno, les iba a decir, Mercurio es la comunicación, la mente, las ideas. Mercurio en Sagitario. Sagitario, la ley, la justicia, la ideología, la filosofía. Mercurio yo lo veo comunicando. Este va a ser un poco un periodo que se abre de una identidad de comunicar, expresar, pero también de una nueva ideología, de una nueva filosofía que llega de la mano de Mercurio. ¿Sí? Pero por otro lado, fíjense que como te dije, Mercurio en un trígono, que es una llamada telefónica con el medio cielo, y el medio cielo en astrología mundial tiene que ver mucho con el punto más alto, ¿no? Con un poco de cara a lo que son los líderes, de cara a lo que son las estructuras de gobierno. Entonces, a mí me parece que este nuevo gobierno va a tener una manera, o sea, va a comunicar de una manera muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Muy diferente va a comunicar. Y se va a hablar mucho de nuevas ideas, nuevos yo pienso que Mercurio también acá nos habla como de nueva búsqueda de nuevos tratos comerciales, nuevas alianzas y pactos, nuevos, ¿no es cierto? Mucho la cosa de lo comercial, de la comunicación, de la apertura al mundo también, porque es Sagitario, ¿no? Y Sagitario es un poco las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales. Entonces, un poco dispositor de Sagitario Júpiter. Entonces, me parece que también se va a buscar esta comunicación y este comercializar y abrir caminos, Mercurio, abrir caminos con relaciones internacionales que se puedan expandir, ¿sí? También tengamos en cuenta que, como dije, regente, un poco el dispositor de Sagitario Júpiter, o sea que Júpiter también va a estar expandiendo esta cuestión tan crítica de la agresión y de la violencia de la casa 12. O sea, nos expande tanto para el lado de abrirnos al mundo y empezar una nueva comunicación con el mundo, pero también va a estar expandiendo ese caos que vamos a estar viviendo. ¿Se entiende a lo que voy? Mi vida es de España. Italia, mi vida. Voy a estar muy pronto haciendo material para Italia. Bueno, entonces, como les digo, esta expansión internacional y esta comunicación, estas nuevas ideas comerciales, abrir caminos, va a ir de la mano con lo que va a plantear este medio cielo, ¿no? Esta nueva estructura de gobierno. Lo único que tengamos muy en cuenta es que está la luna negra en casa 10. Entonces todavía la oscuridad va a estar muy presente en los sistemas de gobierno, van a estar amenazando, van a estar conspirando, van a estar, ¿no es cierto? Como yo les dije antes, los líderes heridos que no se quieren ir y que van a hacer lo que sea, lo que sea, lo que sea. Fíjense qué interesante como acá tenemos a Plutón en la casa número 2, la casa de los recursos de la Argentina, de la economía, de cómo se usan los recursos y de cómo se administran. Y acá, fíjate, esto me parece súper interesante porque Pluti nos está marcando una depuración de las cajas, una depuración, ¿ok?
Pero esta depuración está en una pelea con la casa 11 y con Venus, que son los pactos y los acuerdos, pero todos los pactos y los acuerdos que se tienen que terminar con el nodo sur. Acuérdate que el nodo sur es el cierre de un ciclo. Y Venus era la paz, la armonización, ponernos de acuerdo. La casa 11 tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con el Senado, tiene que ver con los sindicatos, las agrupaciones civiles, los polos obreros y todas esas gentes, ¿no? Eh, y los gobernadores provinciales. O sea que acá toda esta depuración que se va a hacer de las cajas va a generar un gran caos y conflicto en el Congreso, en el Senado, los gobernadores, los polos obreros, las agrupaciones cívicas, los sindicatos. ¿Y qué es lo que se termina? Venus. El plan platita se termina. Venus, acuérdense que es el dinero, son las finanzas, ¿no es cierto? Son los recursos. Y Venus está conjunto al nodo sur. Se cierra un ciclo de repartija de dineros públicos. ¿Por qué? Porque se va a ejercer la atención de Plutón en la casa número 2, diciéndote hay que depurar, limpiar la economía nacional, las arcas y los recursos de la Argentina. ¿Se entiende a lo que voy? Por otro lado, esta depuración de la economía va a estar en un trígono, fíjate a la luna en 6. Yo creo que mucha gente que, como digo, va a estar un poco como esperando ese momento, ¿no? Y me parece que vienen muchos cambios para todo lo que es un poco las esferas de los sindicatos, muchos cambios que van a venir también para todo lo que son los trabajadores y pueden ser desde leyes laborales hasta impuestos que se pueden llegar a modificar o a cambiar, o por lo menos es lo que se va a intentar impulsar, ¿no? Pero muchas cuestiones acá con esto. Porque yo veo que esta depuración, como está en un trígono, busca favorecer al pueblo trabajador, porque es la casa 6, y esta depuración busca favorecer en este trígono a Urano los cambios rápidos, intempestivos, que favorezcan a los que brindan servicios, al que trabaja, la casa 6, al que trabaja. ¿Se entiende a lo que voy? Otra cosa que te iba a decir, que es algo de lo que yo te hablé hace un tiempo atrás. Vieron que el presidente electo ya está prometiendo ya dijo que va a haber sesiones extraordinarias. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo atrás en uno de los videos que hice sobre análisis un poco de hacia dónde la Argentina iba y un poco ya pensando en el presidente o en la persona que iba a gobernar? Yo te dije, es muy probable que el nuevo presidente ponga a todo el mundo a trabajar enero y febrero. Yo no sé si los señores diputados y, ¿no es cierto?, van a poder tomarse sus largas jornadas de vagancia y de vacaciones. A mí me parece que acá se viene un tiempo donde se va a exigir que se sienten a laburar de una buena vez para tomar decisiones para los cambios que son necesarios. Y fíjense que Javier ya lo dijo. Él va a presentar un paquete de medidas de reforma del Estado el día 11 y va a llamar a sesiones extraordinarias. Vamos a ver si estos señores se van a tomar vacaciones o si van a ponerse a laburar en esta nueva etapa, ¿no es cierto? Más predicciones cumplidas. Bien, por otro lado, decirte, y esto me parece re interesante porque la casa 5, tenemos un poco... fíjense una cosa interesante. El vértex nos quedó en la casa 6. El vértex, ¿se acuerdan el punto de destino?
El punto de destino que está, ¿no es cierto?, un poco peleándose con el Sol Marte, y esto un poco yo creo que, porque es un vértex sobre Júpiter en la casa 6 del salario, ¿no? Como esto. A mí me parece que sí va a haber como, y que esto lo vengo diciendo, pero un periodo donde no vamos a ver tal vez un gran crecimiento económico por ahora y no vamos a ver tampoco un gran crecimiento del salario. Viene más bien el ajuste. eh, y me parece que eso realmente va a ser, es un punto de destino, ¿no? Como, y va a haber que esperar para un crecimiento, va a haber que esperar. No, no lo veo como muy posible mañana, ¿ok? Por otro lado, me llamó mucho la atención, fíjense como la casa 5, que es un poco la casa de la ideología, la batalla cultural. Esta casa es la casa de la batalla cultural, ¿no? Es como todos los temas de educación, todos los temas de nivel cultural de la nación, la educación como tal, los colegios, la enseñanza, el aprendizaje de los niños, ¿no? Como todas estas cuestiones. Y acá queda mucho marcado con el parte del infortunio, pero también el parte de la fortuna, ¿no? Cuando quedan juntos, hay una cuestión como de un proceso, al cortarse el plan platita, va a haber como una gran angustia y al mismo tiempo una gran celebración, ¿no es cierto? Es como al unísono, porque siento que va a haber como dos lados de la historia. Y en principio me parece que van a ser esos dos lados. La gran angustia eh, y la gran celebración, ¿no? Pero acá hay algo que tiene que ver con el nodo norte y Quirón. Acá hay un aprendizaje que vamos a tener que tomar sobre todo lo hecho para el futuro en esa batalla cultural. Porque nos queda una herida, ¿eh? Nos queda una herida y esa herida no se subsana en un año, ni en 2, ni en 3. Se subsana en un largo periodo, ¿no? Bueno, y por último, una cosa que me parece interesante ver es que nos quedó Saturno, pero esto, miren, esto yo me acuerdo cuando analicé un poco los temas de España, que tenían una situación parecida cuando yo les decía todo lo que se venía. Y fíjense qué interesante. La casa 4 es la casa de la identidad por pertenencia del pueblo. Los monumentos públicos, los lugares públicos, la tierra de la Argentina, ¿no? Y la noción de ser argentinos. Entonces, Saturno que está recién ingresando acá, ¿no? Saturno viene a poner orden en el desorden. Saturno son las ideas de derecha, las ideas conservadoras. Saturno va a pedir poner en orden las cuentas. Saturno va a traer mucho esta noción de la ley y la justicia, pero también Saturno va a traer un periodo de gran recesión y de gran impacto en tu calidad de vida. Sabelo. Y por otro lado tenemos a Neptuno. Neptuno el caos. Entonces, en la misma casa nos queda, quiero poner orden y recuperar un poco, ¿no es cierto?, la estructura, y Neptuno que te está prometiendo que te va a prender fuego todo, ¿no? Neptuno el caos, los complots, los atentados, el desorden, las ideas de izquierda que no se quieren ir. Todavía vamos a ver una pelea acá. Por lo pronto, como les digo siempre, la luna abre periodos de 6 meses, donde ambos personajes, derecha o conservadores, izquierda social populismo, van a estar ocupando la misma casa. Entonces esto ya nos está prometiendo una batalla. Este Neptuno está en una inconjunción al medio cielo. Entonces Neptuno va a generar caos todo el tiempo en contra de el medio cielo, que es el nuevo poder político o la nueva administración pública, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer con la luna negra? Mucho el juego de la amenaza, del miedo, de prometerte, ¿no? Al margen de que muchas cosas yo creo que sí las van a hacer,
pero va a jugar mucho esta cosa de la amenaza constante, ¿no? Eh, pero bueno, también como digo, yo creo que este es un sol que va a sacar a Marte a la calle. No se va a quedar sentado esperando, ¿no? Hay algo como de esto acá también, ¿ok? Bien, un poco toda esta información, bueno, un poco toda esta información nos abre la luna llena en Géminis. Em, quiero saber si les quedó claro, si fui clara, si entendiste, si pudiste seguirme con el cursor. ¿Quién me cuenta? Mi vida. Bien. Bueno, un poco quería traerles toda esta información para el día de hoy. Voy a estar haciendo probablemente el material de la luna llena en Géminis en mi otro canal, Escuela de Brujas. Te invito a que vayas a verlo. Sí, probablemente en un rato o más tarde vamos a estar ya subiendo ese video también. Cómo te pega más a nivel individual, personal, en tu vida, ¿no? Como a nivel evolutivo, la luna llena en Géminis. Y espero que hayas podido ir a ver también el video que hice sobre el mensaje semanal en el canal de Escuela de Brujas, acá en YouTube, para que un poco te pongas en sintonía con lo que te propone el oráculo para esta semana, ¿ok? Así que bueno, mis amores, gracias totales por su tiempo y nos veremos en una próxima entrega. Espero que tengas un feliz día, una feliz tarde y bueno, gracias totales. Gracias totales por haber estado un rato conmigo. Nos vemos.